¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y bienvenidos una semana más a Positivamente. Hoy tratamos un tema por las fechas que nos dan a conocer ya, están a la vuelta de la esquina, esas navidades, ya estamos inmersos con luces, con alumbrado, con todo tipo de árboles, de regalos. Vamos a hablar precisamente de consumismo y esas compras y consumos compulsivos que en algunos momentos de nuestra vida llegamos a tener, sobre todo en estas fechas en las que nos encontramos ya inmersos en este mes de diciembre. Sin más, vamos a darle la bienvenida a nuestro psicólogo Antonio Guerrero, que está al otro lado de la pantalla. Bienvenido y muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Ya estamos metidos en faena, ya estamos haciendo listas de lo que podemos comprar, lo que no, qué es lo que puede gustar. Creo que es un tema interesante para tratar desde el punto de vista de la psicología. Pues sí, porque además, como tú bien dices, estamos ya en temporada alta de compras, ¿no? Llevamos así unas pocas de semana, también te lo digo. Y creo que a medida que van pasando los años, con esto del Black Friday que hemos tenido hace poco y con todos esos días que van saliendo y que se inventan las marcas y firmas comerciales, bueno, pues empezamos a comprar antes, sobre todo llegada la época navideña. Pues sí, porque al final el consumismo forma parte de nuestra sociedad, nada más que tienes que ver que ya casi en septiembre nos están poniendo los turrones, con lo cual, claro, cada vez nos vamos adelantando antes, ¿no? A las compras. Totalmente. Pasa una cosa, y lo cuento así como anécdota porque en Halloween, hemos tenido Halloween, por decirlo de alguna forma, yo sé que no es una fiesta española, pero sí que cada vez se va asentando más en nuestro país, y es que desde comienzos del mes de septiembre se podía ver en cualquier tienda artículos relacionados con esta fiesta. Pero es que llega el 31 y quiere una comprar algo para adornar la casa, para comer, algo que se parezca a Halloween, y a mí me ha pasado. Fui el 31 a las 3 de la tarde y no vi absolutamente nada. Ya estábamos con los polvorones y con otras fechas y con otras cosillas. Así que nos adelantamos, pero cuando llega la fecha no hay nada. Claro, esto es así, hay que crear la necesidad antes y ya después, pues bueno, ya después, una vez que ya se ha llegado el día, entonces empezamos con lo siguiente. Totalmente, totalmente. Antonio, tema interesante. Vamos a ir metiéndonos en materia con esas compras y ese consumismo desde el punto de vista de la psicología, porque vamos a ver puntos muy interesantes, ¿no? Ujú. Sí, vamos a hablar sobre todo un poco para que la gente entienda cuál es la diferencia entre lo que es una compra impulsiva y una compra compulsiva, porque que parezcan similares por el nombre, realmente son distintas. Y vamos a ver también un poco cuáles son esos factores que pueden influir en las compras y alguna que otra, pues bueno, pauta que podamos utilizar para ir manejándonos con esto para no caer en la compulsividad. Ujú. Hay factores importantes y lo estamos viendo ahora mismo en pantalla. Gratificación, estatus social, presión cultural, urgencia y escasez, ofertas, promociones y problemas emocionales. Todo esto para hablar de consumismo. Claro, porque al final date cuenta que todo es un conjunto, ¿no? Claro, para que nosotros podamos entrar en esa rueda de la compra, tenemos que tener una serie de características como, por ejemplo, que sea gratificante para nosotros. Si para nosotros comprar no consideramos que sea algo positivo, no entramos en esa conducta de consumismo. Por eso, las compañías de publicidad, de marketing, pues lo que hacen es un poco, pues bueno, crearnos esa idea de que el consumismo, el materialismo, el acaparar cada vez más cosas es como una especie de estatus, es como ser de éxito, ¿no? Ya ven las colonias, los cuerpos esculturales, las joyas, los coches, ¿no? Es como que todo está ahí imbuido de una capacidad de éxito, de poder, ¿no? Que claro que esto genera en las personas pues una necesidad de encajar con ese modelo, que por otra parte, pues bueno, realmente es más una capacidad persuasiva que utiliza la publicidad y el marketing que una realidad, porque ya hemos visto que por mucho que te compres una tele más grande o un perfume más caro o un coche más potente, no cambiamos realmente nuestro estatus, pero psicológicamente juegan a esto, ¿no? Por lo tanto, dentro de lo que son las técnicas de la persuasión, las técnicas del marketing, encontramos que está la urgencia y la escasez como método para captar la atención de los compradores, ¿no? El decir, pues solo quedan dos en stock, ¿no? O cómpralo ahora que solo tienes hasta una hora para comprar esto, ¿no? Entonces, claro,
te genera una sensación, una necesidad para que tú lo compres y ahí es donde entra en juego, pues como te digo, ¿no? La oferta, las promociones, el llévate dos y paga uno, el compra ahora y te rebajamos el 50 segundos. Es decir, que todo esto, pues bueno, son generación de necesidades, porque la mayoría de las veces no necesitamos lo que compramos. Así que fíjate, ¿no? Y por último, pues bueno, yo he querido también mencionar los problemas emocionales porque pueden ser tanto factor como precipitante como consecuencia. Es decir, yo puedo comprar porque tengo un problema emocional y lo intento, pues bueno, manejar a través de esto, o el problema emocional que tengo me da como consecuencia una conducta compulsiva para reducir el malestar. Es decir, que puede ser tanto causa como consecuencia, ¿no? Ujú. Y, pues bueno, también hay ciertas personas, cuando hablamos de temas de adicciones, que tienen una cierta predisposición biológica a la adicción. Eso significa que, bueno, pues a nivel dopaminérgico, que es lo que son las vías de recompensa, pues están como, son personas que son más sensibles. Por lo tanto, pues bueno, ahí también tenemos que tener en cuenta eso como un factor. Y los trastornos de acumulación. Dentro de lo que son los obsesivos compulsivos hay uno que es el trastorno de acumulación, que pasa por el acumular cosas que no necesitamos y eso es un factor también que puede ser emocional a la hora de entrar en estas compras, ¿no? Ujú. ¿Qué siente una persona que psicológicamente no está bien? Puede tener un trastorno de ansiedad o incluso algún tipo de depresión en diferentes grados, pero que el comprar le hace pensar que va a terminar con esa tristeza, con ese nerviosismo. ¿Cómo se siente una persona cuando llega a comprar y luego cuando ya tiene el artículo que ha comprado? Porque creo que son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Claro, la necesidad es la que genera el impulso de la compra. Por lo tanto, hay personas que, bueno, hay factores, ¿no? Como hemos hablado, ¿no? Emocionales, como puede ser la ansiedad, la depresión, el estrés, el aburrimiento, que pueden hacer que, bueno, el hecho de entrar, mirar y tal, genere una necesidad en esta persona y entonces el impulso de la compra genera como un bienestar. Es como un entrar en esa situación de, bueno, me estoy dando mi espacio para mí, estoy haciendo algo que para mí pues, es positivo, estoy consiguiendo algo que quiero. Entonces, pues bueno, es una manera también de reforzar, ¿no? Es un reforzamiento de esa conducta porque al final estoy haciendo algo para mí. Claro, la cuestión está en cómo me repercute después esto, porque claro, si hablamos de impulsividad, estamos hablando de algo que más o menos podremos controlar en cierta manera, pero si hablamos de compulsividad, ya se convierte en un problema que genera unas consecuencias mucho más graves. Por lo tanto, al final el sentirme mejor conmigo mismo es algo pasajero. Ujú. Antonio, cuando hablamos de compras compulsivas, lo vemos como algo muy lejano, pero realmente hay documentados casos y de hecho me imagino que habrás dado con alguno en tu consulta. Claro, la compra compulsiva no deja de ser como también un trastorno compulsivo. Al final es como es una adicción, crea una adicción y una compulsión a la compra en la cual la compra está hecha ya como un método para quitarte la ansiedad, no como algo positivo. Esa es la diferencia, como yo te decía, entre lo impulsivo y lo compulsivo. La compra impulsiva responde más a un impulso irracional que puedo tener, pero muchas veces está movido por influencia externa. Eso significa que a lo mejor, yo qué sé, no sé si te ha pasado que tú vas a hacer la compra, dices, bueno, yo voy a ir a comprarme una lechuga y dos tomates y salgo con la lechuga, dos tomates, un paquete de macarrones, una barra de pan, es decir, porque va saliendo mientras que va pasando y además la organización, que esto es una cosa que también es importante y, ¿no? Y es que los supermercados no tienen la estructura de los productos de manera random. Es decir, esto está todo estudiado. Y de hecho, pues en las cabeceras te ponen los artículos que son más golosos, te ponen los chocolates, te ponen todo lo que realmente tú no necesitas, pero ellos incitan a que compre, te lo ponen en las cabeceras. Incluso, pues bueno, ya te digo, ¿no? De hecho, decían que el carrito se va hacia el lado porque está preparado para que se te vaya hacia las estanterías, ¿no? Es decir, que todo está estudiado, ¿no? Realmente que no nada es aleatorio, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando hablamos de impulsividad no necesitamos los artículos, es decir, los compramos más que nada pues por eso, porque tenemos ese impulso en el momento y lo compramos. Y las compras no suelen ser planificadas, sino que son algo más espontáneo y no suele ser algo tan frecuente, porque como te digo, ¿no? Depende más del tema externo y por eso te decía antes que puede generarse cierto control sobre la conducta. Pero cuando entramos en la oniomanía, que es la compulsiva, ahí ya sí que estamos hablando de algo que es más problemático, porque
Es un comportamiento ya repetitivo, es un comportamiento que se repite y no hay control. Es decir, en el momento que aparece es una conducta que ya no se para. Entonces, claro, se lleva a cabo para eliminar el malestar. Cuando yo tengo una necesidad y tengo mucho malestar, la compra me alivia. No es que yo lo haga por placer, lo hago por eliminación de malestar. Entonces, claro, ya se está produciendo una recompensa, que es lo que va manteniendo posteriormente el problema. La recompensa, la sensación de eliminación del malestar es lo que hace que volvamos una y otra vez a recaer en la misma conducta. Pero ese alivio, del cual hace referencia a nuestro psicólogo Antonio, es algo momentáneo. Y no hablo de horas, a lo mejor de días, pero pasado un cierto tiempo prudencial, la persona vuelve a sentirse igual, ¿no? Sí, porque la recompensa realmente es algo pasajero, es simplemente una eliminación del malestar, con lo cual tú dices de horas e incluso días, pero es que pueden ser minutos. Es decir, es que una persona, por ejemplo, que tenga un trastorno obsesivo compulsivo, puede hacer un ritual, que en este caso a lo mejor si hubiera un trastorno, un obsesivo compulsivo que su conducta sea comprar, a lo mejor lo que es el beneficio le puede durar minutos. Con lo cual, pues bueno, es lo que te decía, se convierte en un ciclo en el cual pues hay una conducta que es muy disruptiva, que se va repitiendo y tiene graves consecuencias a muchos niveles. Ujú. Entramos también en factores de riesgo. Antonio, Ujú. ¿a qué nos Venga, vamos referimos con a, esos factores? Cuando hablamos de los factores de riesgo, estamos hablando de cuáles son los factores que influyen o que pueden hacer que sea más fácil caer en estas conductas. Con lo cual, pues, como en casi todo, ¿no? Hay factores que están relacionados con la persona y hay otros factores que están relacionados con cosas externas. Con lo cual, por ejemplo, cuando hablamos de factores de riesgo a nivel personal o emocional, estamos hablando de cuando hay unas emociones, por ejemplo, como ansiedad, depresión, estrés, estado de ánimo bajo, baja autoestima. Es decir, esto, porque bueno, son factores personales que pueden hacernos incitar a muchas veces utilizar vías conductuales para satisfacer o eliminar ese malestar y pueden hacernos que tomemos esta conducta como una manera, ¿no?, de salir de ese estado, ¿no? También ahí, si te das cuenta, yo he puesto el tema de los comportamientos aprendidos y vicarios. Un comportamiento aprendido significa que es algo que a lo mejor yo he ido aprendiendo con el paso del tiempo. A lo mejor yo he ido aprendiendo que si compro me siento mejor. Entonces eso se convierte en un comportamiento aprendido y la compra se convierte en un aprendizaje. Pero cuando hablamos de vicario, estamos hablando de un aprendizaje por observación. Es decir, es como que yo observo a un modelo, una persona que lleva a cabo esa conducta y como la consecuencia que a priori mi cabeza puede entender está ocurriendo ahí es positiva, pues yo quiero también eso y entonces tiendo a la imitación, por eso se habla de vicaría en este caso, ¿no? El aprendizaje vicario es un aprendizaje por observación. Entonces todo esto tiene que ver con factores personales al igual que las necesidades, ¿no? Es lo que te decía, ¿no? La necesidad de la gratificación. Yo necesito constantemente gratificarme, recompensar mi conducta, ¿no? Entonces esa necesidad también responde a una cosa personal, al igual que, por ejemplo, la necesidad de socializar. Hay personas que, por ejemplo, pues bueno, no son personas que tengan unas habilidades sociales, que les permita tener una socialización más natural y a lo mejor lo hacen a través de las compras porque pueden incluso encontrar personas con su misma conducta y es una manera de socializar o integrarse, ¿no? Y también, pues bueno, hay esa necesidad un poco de integrarse en un estatus social, es decir, es como el comprarme cosas caras para a lo mejor sentirme, ¿no?, que pertenezco a una clase que no social que no es la mía, ¿no? Hay mucha gente que se compra coches que después no pueden pagar o se compran cosas que después se endeudan. ¿Por qué? Porque es como una manera de querer, ¿no?, pertenecer a un estatus que también, por otro lado, es una necesidad que te va creando la publicidad, ¿no? Que es lo que hablábamos un poco antes, que todo está interrelacionado, ¿no? Entonces, todo esto, por ejemplo, lo estamos hablando que son factores personales, pero por otro lado también tenemos factores externos, factores más que tienen que ver con las influencias del entorno y las características de los productos en sí mismos. Porque mira, cuando tú vas a comprar, todo está diseñado para que eso sea una experiencia, ¿no? Tú vas ahí, por ejemplo, ¿no? Tú vas y escuchas, yo qué sé, ¿no? Entras en unas tiendas y tienen como un olor característico, tienen una música, tienen la luz, tienen los productos puestos de tal manera que son llamativos. Es decir, que quiera que no, todo esto, pues hace que el ambiente, ¿no?, sea algo que te incite, se convierte en una estimulación. Si yo eh, el ir a comprar, estar ese ratito, escucho esa música, escucho tal, la música, el olor. Pues bueno, muchas veces eso hace que cuando lo recuerdas, ¿no?, te incita. Entonces te está creando un aprendizaje ahí, ¿no? El marketing y la publicidad, por supuesto, como hemos hablado antes, ¿no? El crearte
esa necesidad a través de la persuasión, ¿no? Hay veces que tú ves a los modelos, ¿no? Que salen en las colonias y dices, ostras, si yo me echo en la colonia me voy a poner también así de buenos, ¿no? Entonces, pues bueno, quiera que también te incita, ¿no? Es decir, yo también quiero ser como él, ¿no? Tirarme desde un yate, ¿no? Pero claro, el chat de la colonia no te lo va a permitir. Pero bueno, ya te crea un poco esta idea, ¿no? De estatus social, de éxito, como el acumular cosas, ¿no? El comprar el materialismo como una vía del éxito, ¿no? Y después, bueno, pues tenemos eventos especiales, como hemos visto, ¿no? Hemos tenido las Friday, ahora también venimos con las Navidades, después vienen las rebajas, es decir, que son eventos especiales que también están diseñados para captar la atención del comprador, ¿no? Y una cosa importante, por ejemplo, son los cambios de vida. Eso significa, yo, por ejemplo, me cambio de casa y yo ya, pues bueno, me meto en la casa, la veo nueva, digo, oye, pues aquí a lo mejor yo compraría este sofá que me gusta más que el que tengo. O ahí ese mueble ya no me pega porque el color no me encaja con, lo voy a cambiar. Entonces, también es algo que tiene que ver con el entorno, no es algo tanto mío, pero también me puede a mí influir, ¿no? Y la característica también del producto, evidentemente. No es lo mismo un producto que no te llama, que no capta tu atención, que uno que sí, ¿no? Por lo tanto, bueno, como hablábamos antes, ¿no? Los descuentos, las ofertas, todo esto también está diseñado para captar tu atención, también la exclusividad. No es lo mismo decir, oye, mira, pues yo tengo un móvil de 100 euros que no tiene de nada, a tener un último modelo que ha salido ahora, que tiene cámara con 200 megapíxeles y graba vídeo en 18K, ya no 4, en 18K. Es decir, o sea que cuanto más exclusivo sea, pues mucho mejor me voy a sentir yo porque pienso, ¿no? Que estoy en una esfera, ¿no? Que tal, ¿no? Y la novedad, por supuesto, ¿no? Cuanto más nuevo es lo que yo tengo y menos personas lo tienen, me hace sentirme más especial. Con lo cual, pues bueno, fíjate cómo tenemos factores personales por un lado, factores externos por otro que confluyen y esa confluencia es lo que genera al final la conducta. Antonio, te estoy escuchando y me está dando miedo. Y este tema me gustaría incluso tratarlo, si a ti te parece bien, cómo influye la publicidad de hoy en día en el ser humano. Y esto no es de ahora. Lo que pasa es que ahora tenemos más Claro. herramientas y más vías de comunicación, pero la publicidad siempre ha hecho que al final hombres y mujeres hagamos lo que quieran, concretamente aquellos que no quieren transmitir ese mensaje, ¿no? Claro, la publicidad siempre ha sido una manera de vincularnos con los productos. Ya de hecho, bueno, hace muchos años cuando yo era pequeño, ¿no? Pues bueno, salía un hombre montar una moto, ¿no? Y venía una chica, le enseñaba el canalillo, es decir, o sea, que esto ha sido de siempre, ¿no? Siempre se ha creado una necesidad en base a captar la atención, ¿no? Y bueno, ahora porque tenemos ciertas restricciones, ¿no? En cuanto a lo que podemos mostrar y lo que no, pero antes se anunciaba alcohol, se anunciaba tabaco, ¿no? Y todo esto, pues bueno, también se decía que influía, ¿no? A consumir sustancias nocivas y todo este tipo de historias, con lo cual, pues lo que te digo, como tú dices, ¿no? La publicidad ha estado siempre, lo único que pasa que, bueno, que se va adaptando también a los nuevos tiempos y ahora tenemos mucho más canales. Antes tú la publicidad la veías en la televisión o como mucho en el periódico, pero ahora es que la tienes en el teléfono, la tienes por las vallas publicitarias, las tienes que te llega tu correo, te llega spam, en fin, que es que ahora estamos sometidos a una sobreestimulación por parte de la industria, ¿no? De la publicidad, porque realmente vive de esto, con lo cual, pues bueno, también ellos están especializados. Hay un tipo de psicología que es la psicología del marketing y la publicidad, que precisamente utiliza esto, ¿no? Utiliza lo que son los procesos psicológicos de la necesidad, la creación de expectativas, el impulso, para generar todo esta corriente de compra, porque si no, no existiría. Si no hubiera una manipulación por parte de la industria, muchas de las compras que hoy en día se hacen no existirían. Totalmente, totalmente. Miedo nos da. Y yo creo que para personas a lo mejor que tengan algún tipo de adicción, y en este caso en exclusiva con el tema de esas compras compulsivas, en estos tiempos que corren lo tienen que tener súper difícil, porque ya no es solo radio, televisión, prensa escrita, es que tenemos redes sociales, como bien decías, vallas publicitarias, el correo electrónico, es que nos llega por todos lados. Si no queremos comprar, da igual. Y además pasa una cosa, que con el paso de los años todo esto se va modernizando cada vez más. Y a lo mejor ahora mismo estamos hablando de las compras de Navidad y te puedo asegurar que cuando pasen 5 minutos en el teléfono, yo no sé qué es lo que tiene, pero parece que nos oye, nos escucha, y estamos recibiendo información de todo eso, de lo que hemos estado hablando. Imagínate, estamos hablando de una colonia, de un perfume, estoy buscando perfume, dentro de 5 minutos estamos recibiendo en el teléfono todo tipo de publicidad de perfumes. Ujú. Claro, los Así algoritmos que están hechos para esto. Claro, está hecho para eso. claro.
Hay que seguir indagando en el tema. Vamos a hablar de las consecuencias que tiene ese consumismo y esas compras. Ujú. Vamos a ello. Venga, las consecuencias que pueden tener, al igual que, por ejemplo, ¿no? Hemos dicho antes que hay factores de riesgo tanto personales como externos, pues esto también va a tener una serie de consecuencias, tanto a nivel personal como a nivel un poco más externo, ¿no? Como por ejemplo puede ser el gasto. Es decir, cuando tú tienes un tipo de compra, y aquí sí que hay una diferenciación entre la compra impulsiva y la compra compulsiva, porque la consecuencia, por ejemplo, de una compra impulsiva es que yo puedo sentir, por ejemplo, euforia, puedo sentir alegría cuando lo hago, ¿no? Porque es como que, ay, qué guay, me he comprado esto que me lo merezco, ¿no? Me doy este premio, ¿no? Que esto es un factor también que nos induce en el decir, oye, porque yo me lo merezco, ¿no? Entonces, pues bueno, te da una sensación de euforia, de alegría, ¿no? Pero cuando hablamos de una compulsiva, ya no. Ahí hay una culpa, hay una vergüenza, hay un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el hacer esto no lo hago porque yo quiero hacerlo, lo hago porque es como que tengo la necesidad de hacerlo para liberarme de un malestar. Entonces, fíjate cómo son diferentes consecuencias emocionales un tipo de compra u otra. La ansiedad, la depresión, ¿por qué? Porque me puede generar también conflictos, por ejemplo, con mi pareja, me puede generar conflictos con mi familia, porque yo empiezo a ocultar gastos, empiezo a comprar a escondidas, no, a mentir, con lo cual, pues bueno, hay una ansiedad que me pillen, hay una depresión por lo que estoy haciendo, porque también puedo generar endeudamiento. Que claro, una compra compulsiva y genera un gasto enorme. Entonces, pues, puede haber problemas de endeudamiento, problemas legales, puedes pedir préstamos a estas compañías, ¿no? Que después te meten unas cláusulas abusivas que tú no puedes pagar y te empiezan a embargar, con lo cual imagínate los problemas tanto legales como económicos que te puede traer una compra compulsiva. Después también tenemos que podemos estar acumulando cosas, como te decía antes, ¿no? Trastorno de acumulación. Compro cosas porque tengo la idea de que necesito tenerlas porque tienen un uso, porque son para algo, cuando realmente a lo mejor no lo es, ¿no? Entonces, hay una acumulación ahí que también es un factor, que es una consecuencia emocional. ¿No? Y la pérdida de tiempo que supone también, ¿no? El estar constantemente, ¿no? Si te pones en la aplicación, en las aplicaciones de compra y te pones a pasar, a pasar, a pasar, a pasar, haciendo scrolling en la pantalla y te puedes pegar horas pasando sin hacer otra cosa que no sea nada más que mirando, ¿no? Y viendo, sintiéndote ahí un poco como persuadido de comprar esto, que mira que quedan 5, mira esto que precio más bueno que estaba a 40 euros y ahora lo tienes por 5 euros. Entonces, claro, todo esto te está constantemente manipulando emocionalmente para que tú compres. Con lo cual, pues bueno, cuando hablamos de compra compulsiva hay mucho gasto, hay mucho endeudamiento. La impulsividad no. Cuando tú compras de una manera más impulsiva, suele ser un gasto que tú no cuentas, pero no te genera un conflicto económico, ¿no? Tú vas, por ejemplo, ¿no? Tú vas a comprar, ¿qué te digo yo? A Valla Sur, ¿no? Y entras a una tienda cualquiera y se te antoja un pantalón y, bueno, venga, me lo llevo, ¿no? Y dices tú, este me ve un poquito más justo, pero bueno, no tengo problema. Ahora la compulsiva es decir, necesito comprar y me gasto 500 euros en ropa. Y ahora resulta que no tengo para pagar ni la hipoteca, ni puedo comer, ni puedo pagar la luz. Entonces, tengo que pedir un préstamo, tengo que pedir prestado, pero digo que es para otra cosa, y entonces ya me empiezo a tener una espiral muy complicada, ¿no? Y después, pues como te decía, hay muchos problemas también a nivel relacional. Me empiezo a aislar, ¿por qué? Porque yo ya estoy como metido muy en mi conducta, no me relaciono con las personas de la misma manera, empiezo a ocultar cosas, empiezo... Entonces, pues bueno, también ahí a nivel relacional tiene un impacto importante. Entonces, fíjate cómo, bueno, probablemente habría más consecuencias, pero así a priori un poco la más principal que nos podemos encontrar son estas, ¿no? Ya te digo, si profundizamos, vamos encontrando muchos más. Después encontramos trastornos psicopatológicos que podemos encontrar, en fin, una serie de consecuencias más a amplia escala. Te decía, Antonio, que para ese tipo de situaciones, de problemas, ¿hay cura? ¿Hay salida? ¿Se puede salir? ¿Una persona que tenga una adicción a las compras puede salir de ese bucle en el que entra? Ujú. A ver, cómo salir se puede, pero es difícil. Es difícil porque no estamos hablando, por ejemplo, de una adicción como, por ejemplo, puede ser una adicción a la cocaína o a sustancias tóxicas que es más complicado de encontrar y que te pones en un peligro el simple hecho de ir a acceder a comprarlas. Claro. Las compras las tenemos en casa, es que el enemigo lo tenemos en el teléfono. Entonces, ¿qué pasa? Que esto que le pasa como al juego, antes tú para
para tener una conducta de ludopatía tenías que ir a centros de juegos recreativos o tenías que ir a una de estas de lotería o te tenías que desplazar. Pero es que ahora tienes aplicaciones de bingo, tienes aplicaciones de apuestas en el teléfono, con lo cual estamos hablando de una adicción legal, porque después, bueno, el gobierno, bueno, pues compra con moderación, juega con moderación, ¿no? Y entonces, pues bueno, es como que todo pasa por un mensaje de ahí de hacerte como que, bueno, que tú tengas la prevención en tus manos, pero es que se va de las Responsabilidad, manos. Claro, ellos te dicen que tengas una responsabilidad, pero es muy difícil mantener una responsabilidad cuando tú estás metido en una situación adictiva. claro. Con lo cual, pues claro, se puede salir, pero esto necesita una intervención. Es decir, aquí necesitamos un trabajo personal potente, porque necesitamos trabajar con esas conductas impulsivas y compulsivas. Y de hecho, pues bueno, hay personas que necesitan un tratamiento como otra adicción que pueda ser con sustancias. Con lo cual, pues bueno, hay centros donde se hacen terapias de grupo, se hacen intervenciones de rehabilitación y es un proceso que, bueno, que no es fácil, pero que se puede salir si realmente uno está convencido y está motivado para salir de esa conducta, pero no es fácil. Bueno, generalmente nunca es fácil trabajarnos nada que tenga que ver con nosotros mismos porque nos cuesta mucho ponernos, pero se puede. Quiero mandar un mensaje de esperanza que no parezca que, ¿no? que estoy diciendo que esto sea algo complicadísimo, pero no es fácil, pero se puede Se trabajar, puede salir. y se puede salir, solo que, bueno, que hay que tener claro que es difícil, pero si se quiere, se trabaja. Ujú. Bueno, queda dicho. ¿Algún consejo? Porque, Antonio, hemos hablado de consumismo, de compras compulsivas. Yo creo que es de recibo, para ir concluyendo este tema tan interesante que estamos tratando, hablar de algún consejo para las personas que nos estén viendo. Creo que a todos nos va a venir muy bien, sobre todo en esta época en la que estamos, donde la cartera sufre, bueno, pues algún que otro temblor. Ujú, bueno, más de uno. Pues Mucho. mira, básicamente un poco como primer, yo creo que de consejo es el presupuestar, es decir, el planificarme mis compras y presupuestar, es decir, dejar un dinero de una cantidad en la cual yo pueda gastarme sin que eso me genere pues un conflicto económico. Entonces, presupuestarme mis gastos y no pasarme de él. Es decir, si yo me presupuesto pues mira, ahora para las navidades, 300 euros. Pues 300 euros y no pasarme de él y planificar cómo me lo voy a ir gastando. También hay una cosa importante que es una de las técnicas que normalmente nosotros solemos utilizar cuando hay compra impulsiva, es la de la reflexión. Es decir, el decirle a la persona, oye, mira, ¿esto realmente es algo que tú necesites sí o sí o es una cosa que te está teniendo una necesidad de compra por impulso? Pues mira, si es una cosa que realmente necesitas, date 24 horas, piensa realmente hasta qué punto te necesita este artículo, para qué te va a aportar, qué no, qué conflicto, qué consecuencia puede tener para ti el comprarla. Entonces, tómate estas 24 horas y si después de estas 24 horas consideras que es necesario y que realmente te hace falta, pues entonces hazlo, da el paso. Pero si no, pues bueno, te lo puedes plantear y en otro momento de tu vida lo puedes comprar. Es decir, es como el no dar esa conducta de impulso desde primera, sino para no un poco tomar un poco de conciencia, ¿no? Que al final es uno también, tomar conciencia del problema también es un consejo que yo creo que también es, como tú decías, ¿no? De recibo de decir, ¿no? El darte cuenta de cuáles son los desencadenantes que te llevan a ti a ese tipo de compras, si es un desencadenante emocional, si es un desencadenante más de corte a lo mejor social o es un corte más, ¿no? Y entonces ver los desencadenantes que te llevan a ti a llevar a esa conducta de compra para ir pudiendo ponerle remedio. Evitar los disparadores, evitar las situaciones gatillo, es decir, por ejemplo, ¿no? Pues si yo sé que tengo un problema de que no soy capaz de controlar mis gastos cuando hay situaciones de esto, pues intento no meterme en un centro comercial en unas navidades. ¿Por qué? Porque es que voy a ir andando por el pasillo central y entre los villancicos por un lado, que si está por aquí, el otro, las castañas, el olor a castaña, ¿no? Que es como que es muy de Navidad. Entonces, pues bueno, es como que todo te va incitando, pues bueno, vamos a intentar evitar esos disparadores, vamos a intentar ir pues en estos momentos y en otros momentos que sean diferentes. Es decir, es como ir manejándonos de una manera, ¿no? Y sobre todo, pues, como hemos dicho antes, ¿no? Se puede salir de esto, pero necesitamos ayuda profesional. Por lo cual, pues, si vemos que la conducta se está volviendo
difícilmente manejable, buscar ayuda profesional cuanto antes, porque cuanto antes atajemos el problema, mucho más fácil solución tiene. Cuanto más instaurado esté en nuestro repertorio de conductas, mucho más nos va a costar porque va a tener muchas asociaciones. Completo, quedaría para muchos minutos más, Antonio, pero casi casi que nos vamos quedando sin tiempo. Un llamamiento a todas esas personas que nos están viendo en este momento, que saben evidentemente, bueno, pues que a lo mejor puedan tener ese problema, que no estamos exentos nadie, que sé que llegan momentos difíciles, llega el momento de las Navidades, donde tenemos muchísimas familias y amigos a los que comprar un detalle. Bueno, pues con estos consejos que por último nos da Antonio, yo creo que podemos bien planificar, nunca mejor dicho, nuestras navidades, nuestras compras, reflexionar si realmente eso que vamos a regalar también es útil, ¿no? Porque hay veces que regalamos por regalar, que lo que compremos, el dinero que invirtamos en esos regalos sea para que esa persona, bueno, pues cuando lo reciba, aparte de gustarle, le pueda ser útil y muchísimas cosas más. Yo creo que eso daría también para otro programa más, pero como van a venir muchos, si Dios quiere, de cara al próximo año 2025, pues seguiremos ahondando en este tema. Yo les quiero recordar que ahora mismo está saliendo en pantalla un código QR que si acercan su teléfono móvil a la pantalla de su televisor, lo único que tienen que hacer, bueno, pues es pinchar ahí y conocerán, bueno, pues cómo pueden ponerse en contacto con Antonio Guerrero, el psicólogo de esta casa, el cual, bueno, pues les va a ofrecer todo tipo de consejos y ayudas en todos los temas que estén relacionados con la psicología. Y Lolo, no sé si me decía que iba. Ya la ha contestado. Bueno, pues que teníamos una pregunta ahí pendiente, pero parece ser que la pregunta se ha contestado. Antonio, no sé si quieres puntualizar algo más a estos minutos. Pues nada, sobre todo lo que sí que me gustaría es dar un poquito ese mensaje de que, bueno, que comprar no pasa nada porque compremos, todo el mundo necesitamos comprar y de hecho estas fiestas están un poquito para esto, ¿no? Para darnos y agradecer, ¿no? También a la otra persona muchas veces tener un detalle, pero siempre que tengamos un poco en mente hasta qué punto, pues, es una necesidad y no, y intentar, en la medida de lo posible, hacerlo coordinada y que no se nos vaya de las manos, porque es importante también, ¿no? El estar con los demás, pero también es importante el estar bien con nosotros mismos, no caer en este tipo de conductas. Con lo cual, pues bueno, mi mensaje es este, ¿no? Que todo con cabeza y siempre sin ir a los extremos está bien. Así que nada, que siempre con precaución. Bueno, si se ven ustedes inmersos en algún problema de este tipo, no duden en ponerse en contacto con Antonio Guerrero. Para mí siempre es un placer charlar unos minutos contigo sobre cualquier cuestión, no solo de psicología, ¿eh? Igualmente. Bueno, nos vemos prontito porque dentro de un par de semanas también vamos a hablar de otros temas, que es la temida Navidad, ¿no? Que llega, dónde comer, dónde ir, qué hacer, esos problemas variopintos, ¿no? Que tenemos muchas familias que no sabemos dónde vamos a cuadrar y con quién. Pero bueno, hablaremos de eso también. Y, y lo que trae, lo que conlleva la cena. Sí, sí, que hay cenas que son espectáculos por todo lo Pero alto. total. Y no hablamos de comer precisamente. Antonio, un millón de gracias. A vosotros, como siempre, nos Una vemos en el próximo. Un abrazo. Y gracias también a todos ustedes por habernos acompañado esta semana. Volvemos la próxima con mucho más.